Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Estamos aquí para presentar ahora una conversación junto a Nicolás Prividera sobre su película Adiós a la memoria, que forma parte de la competencia internacional del festival. Nicolás, que es director, que también es crítico, que ha hecho largometrajes y cortometrajes y escrito el libro El País del Cine. Está aquí para acompañarnos, así que muchísimas gracias, Nicolás, por formar parte de esta edición, por estar acá, por acceder a que conversemos, sobrellevando todos los infortunios tecnológicos que pueda llegar a haber por estos tiempos. Así que muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes por haber invitado a la película en primer lugar y bueno, a disposición para lo que quieran. Sabés que cuando vi a tu película, lo primero que pensé o que se vino, de alguna manera se me vino en mente, fue un texto de Pascal Quignard que habla justamente de las huellas luminosas que dejan los muertos en el espacio, aunque por supuesto son absolutamente invisibles para aquellos a los que su desaparición no entristece. Y pensaba que esas huellas luminosas que dejan los muertos, cuando se convierten en películas también se vuelven literalmente luminosas, quedan registradas, quedan allí, se hacen visibles, y en esta película además, las huellas luminosas que dejó tu papá, la memoria de tu papá, también queda grabada en las películas que él hace, que son increíbles, son maravillosas. Sentía eso, como que estas huellas luminosas de alguna manera atraviesan tus otros dos largometrajes, están allí junto con otros temas, en M, en Tierra de los Padres, pero en esta de una manera diferente. Pensaba cómo es que trabajabas también en esta película desde ese lugar, ¿no? Con esas huellas. Tal vez lo que más tiene de distinta esta es que siempre está el tema del pasado y cómo el pasado está presente, pero en las otras el pasado era ya pasado, digámoslo así, y aquí hay una luz que se apaga, siguiendo con tu metáfora, digamos, que era la memoria de mi padre y su propia vida, digamos. Y entonces, yo, si bien siempre había tenido una idea de qué hacer con esas películas, ¿no? Usé algunos fragmentos en M, pero desbordaban ese material, eran como algo que pedía como su propia película, pero la verdad que nunca había sabido muy bien qué hacer. Y bueno, obviamente el disparador a partir de la enfermedad de mi padre se me hizo necesario, digámoslo así, hacerla y encontré a la vez ese título, digamos, en el sentido de que encontré el eje que me parecía que podía articular todo. Si bien después tardé en encontrar la película en sí, pero digamos, encontré en todo caso eso que a veces necesito. Yo he hecho pocas películas, digamos, y no sé cuántas más haré, digamos, pero en general provienen de alguna necesidad, digámoslo así. Y esta, entonces, no terminaba de encontrarle como el sentido, si bien era todo un material efectivamente que me parecía interesante, pero recién cuando se articuló, digámoslo así, con esa historia que justamente la película no intenta trabajar solamente sobre la historia personal de la enfermedad de mi padre, sino derivarlo a otros lados, y básicamente, por supuesto, a esa especie de relación o mirada sobre el material que él filmó a lo largo de 20 años, digamos, ¿no? Eso es la película, de algún modo, es la película de un hijo sobre las películas familiares que hizo azarosamente su padre, digámoslo así. Y esta película no deja de ser también, a su modo, algo azaroso, y eso intenté que estuviera de alguna manera en la forma de la película, algo de como siempre en todas tienen algo de diario, ¿no? Por lo menos las películas que he hecho, los documentales en general, pero bueno, en este caso eso era doble.
Sí, recién cuando hablabas de las películas de tu papá pensaba, hace mucho tiempo, me acuerdo una vez que nos encontramos en algún lugar, me comentaste que habías encontrado más películas todavía y que estabas como trabajando con eso y fue como muy movilizador también pensar, yo en ese momento, qué bonito, qué maravilla encontrarse con películas hechas por un padre y me contaste en ese momento que eran ficciones, de hecho las películas de tu papá más allá, digo, de que hay como eventos familiares, tienen una voluntad artística que es muy marcada, y aquí, en Áreas de Memoria, a su vez, vos las haces lograr con la gran historia del cine, con grandes hitos del cine. También un poco pensaba en ese momento que cómo se generó ese diálogo, si tu papá expresó un poco esa voluntad o le expresaba al hacerla, o fue algo que directamente fue una construcción tuya. No, 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 nunca, de hecho no lo hablamos ni cuando estaba bien, eso digamos, si yo por ahí tenía la idea de en algún momento trabajar de otra manera, no sabía cómo con eso, no. Este, después de la enfermedad, como se ve un poco en la película, ya el diálogo era imposible, un diálogo directo, digamos, si el diálogo es la película, de alguna manera, aunque no esté hecha en segunda persona, y tampoco en primera. Eh, pero de alguna manera, eh, siempre Andrés Levinson, que trabaja en el Museo del Cine, que trabaja con películas familiares, las que yo les había dejado en un momento, cuando no le no le encontraba la vuelta y se las di para que las tenga, y en todo caso le dije, bueno, si alguna vez las preciso te las pido, pero vos le vas a dar un uso mejor que tenerlas en un cajón. Y él las vio y me dijo que eran bastante particulares en relación a todo el otro material que tenía, ¿no? Que había alguien atrás que evidentemente tenía una intención más allá de la película familiar, digo, alguien que en todo caso había aprendido a manejar una cámara, en fin. Y bueno, y eso aparece por destellos, porque bueno, es bastante el material, aunque no tanto como el que podría haber ahora, ¿no? El que suele acumular la gente en todo caso que filma lo que hoy serían las películas familiares digitalmente, que es infinita la posibilidad. Aquí eran, no sé, 4 horas, pongámosle, que en 20 años no es tanto, pero era un material que tenía cosas interesantes, más allá de lo repetitivo que hay, sobre todo película familiar trabaja muchas veces, o básicamente sobre la fiesta familiar, el cumpleaños, la playa, ciertas escenas que se repiten, y aquí están, pero había otras cosas, efectivamente, había como momentos, destellos, lugares que de pronto me permitían entrar por ahí. Y curiosamente son esos lugares que cuando veía las películas familiarmente, quiero decir, en la vida, aunque hace mucho no las veía, digo, pero cuando era más chico y todo, me molestaban, ¿no? La parte donde mi padre filma a la gente por la calle, no entendía qué es lo que hacía, qué buscaba, y tenía que ver yo un domingo la cara de un desconocido, digamos, ¿no? Y por supuesto, toda esa zona es lo que hoy me parece lo más interesante y lo que intenté un poco rescatar y articular y armar un relato posible a partir de esto, ¿no? Sí, sí, y un relato además armado, como decías recién, como ni en primera ni en segunda, sino en tercera persona, como también trabajando con materiales de archivos que también exceden las películas familiares, digo, aparecen también los cuadernos, aparecen también los archivos estos de cine que también están allí, y apareces vos en tercera persona, que es una decisión que no es menor, también dentro del sistema mismo de la película, y supongo también al momento bueno, de empezar a crearla. No sé si esa decisión también la tenías en claro antes de comenzar o cuando empezaste a abordar, cuando empezaste a tomar tus notas en tu cuaderno, o fue algo que fue apareciendo y emergiendo. No, yo lo que tenía claro es que no quería que fuera un documental en primera persona, que es algo que suele decirse, hay un libro de Pablo Piedra que se llama así, ¿no? La idea del documental subjetivo, que alguien te dice yo. Quería escaparle un poco a eso porque de alguna manera todo el material me llevaba ahí. Es decir, algo que yo ya le venía escapando, tratando de escapar, digámoslo así, el típico documental subjetivo, e incluso no solo en el documental, en general cuando aparecen las películas familiares, incluso en la ficción, ¿no? Remiten siempre a lo mismo, hay algo de la nostalgia, el pianito, ¿no? Un mundo ido y películas construidas
sobre esa idea melancólica, digamos, ¿no? Y yo quería escaparle a eso, lo cual era doblemente difícil, porque además de las películas estaba el tema justamente de la enfermedad y alguien que efectivamente estaba muriendo, digamos. Entonces, era muy difícil en todo sentido. Pero bueno, al principio lo escribí en primera, porque obviamente en el momento de largar todo se escribió en primera y después lo fui cambiando. De hecho, en algún momento fue a una segunda persona, pero bueno, era la segunda persona de la carta al padre de Kafka, digamos, y también sonaba un poco forzada, en el sentido de que ya mi padre no bueno, Kafka, el padre de Kafka tampoco recibió la carta, pero digamos, aquí ese padre no iba a poder recibir ese mensaje y era como demasiado forzado sabiendo que hay un espectador en el medio, ¿no? Entonces, me pareció, obviamente, se terminó decantando por la tercera persona, en el sentido de que también, aunque yo no aparezco hoy en la película, aparezco en las viejas películas y no estoy ahí y tal vez el espectador no tiene por qué conocer mi voz ni nada, me parece que queda claro que el que habla en tercera persona, el que dice el hijo y el padre, es el hijo, digamos, ¿no? Es decir, es claro que es un efecto de distanciamiento asumido, digámoslo así, asumido incluso en las zonas donde seguramente falle, porque creo que todo era medio un tour de force, digamos, ¿no? Y en ese sentido todos los materiales eran modos de ayudar a salir de aquello que el material, por definición y por lo que hablábamos antes de cómo son las películas familiares, te lleva. Entonces, por eso aparecen todas las otras cosas y al final terminaron apareciendo incluso, bueno, películas, ¿no? Porque las películas también son parte de nuestra memoria, digo, las películas que aparecen ahí, algunas explícitamente, bueno, tienen que ver con la memoria de mi padre como espectador, es mía, de espectador con él, y después, bueno, la memoria del cine, de alguna manera, y la idea de que, bueno, también las primeras películas fueron también películas familiares, a su modo, pero justamente el cine abandonó en un punto, digamos, o la transformó en otra cosa, y la película misma un poco quiere jugar con eso también, ¿no? Quiere decir, abandonar las películas familiares y convertir esto en una película del mismo modo, y está narrado ahí, como yo mismo en un punto, bueno, también dejé de hacer literalmente películas familiares y traté de hacer otra cosa. Sí, recién decías, bueno, esto de la memoria de las películas para vos también operan como lugares de memoria, o sea, lugares de la memoria, las películas como lugares de la memoria, sí. Claro, a esta altura, bueno, hasta ya más de 100 años de historia del cine, está claro que el cine es la memoria del siglo, no hace falta ser godardiano para saberlo, digamos, y de la memoria, y justamente el lugar que a mí me interesa en ese sentido, donde se cruza justamente la memoria personal, o individual, o subjetiva, con una memoria histórica, social, porque las películas, como las canciones, como otras formas de arte, están atadas a la vida nuestra, digamos, ¿no? El momento en que hemos visto esas películas, lo que han significado, y muchas veces, además, han significado cosas para muchas personas al mismo momento, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, en la película citada, o la película más evidentemente citada es Casablanca, y creo que resume eso de una manera perfecta, ¿no? Digamos, la potencia del cine clásico en ese momento y en ese contexto, ¿no? Donde permitía a cosas que justamente excedían la pantalla, ¿no? Sí, hay algo que recién nombrabas también de la memoria personal y pensaba, también la memoria pública siempre es algo que está en tensión, ¿no? Siempre está disputada, bueno, en tu película también lo decís, que ocurre con la memoria pública, pero la memoria privada también tiene lugares de disputa, y uno siempre está disputando esos lugares, ¿no? Desde dónde aborda la memoria privada o qué es lo que hace que emerja. En tu película, y particularmente en esta, la memoria pública y la privada se mezclan todo el tiempo y también se van confundiendo de alguna manera. Esas tensiones van cambiando. ¿Qué sucede cuando la tensión de lo privado se vuelve público? Esas tensiones y esos campos de disputa de la memoria personal. Pero eso pasa también con el propio paso del tiempo, ¿no? Porque estas películas en algún momento, digo, o yo también dejé de verlas como simples películas familiares y empecé a verlas como documento, quiero decir, está la época,
se ve Mar del Plata en los 60, o, ¿no? Es decir, o la ciudad, Buenos Aires también, digamos, hay momentos donde, bueno, uno presta más atención porque eso que era simplemente lo cotidiano ha dejado de serlo, se ha convertido en historia también. Y esto incluso más allá de las caras familiares que aparecen, que ya no lo son tanto, porque hay gente que yo ni conocí, digamos, con lo cual esos familiares también son fantasmas, y esas, de algún modo, para mí era como leer esas películas como una especie de hecho lo son, y lo digo, películas mudas a las que hay que hacer hablar, a las que hay que encontrarles una narración y un sentido que van más allá de, por supuesto, como siempre pasa, del que estuvo detrás de la cámara, y en este sentido, de alguna manera, con la conciencia de ese final, porque de algún modo todo lo que para mí era la clave de cómo, que me costó, digamos, de cómo resolver esto era, bueno, ¿a dónde va esto, no? Y que tardé en encontrarle esa forma, porque no quería justamente hacer esa película melancólica, hacer una película mortuoria cuando todo va hacia ahí, de alguna manera. No por una cuestión de final feliz, sino de alguna manera, porque nada, no necesariamente por ser tampoco optimista, sino por que justamente la idea de salir un poco de esa clave personal y de ese destino personal también, ¿no? La idea de que ahí justamente la memoria se hereda y también se lega y se dona, ¿no? Como en este caso me parece, bueno, uno puede dejarle sus películas familiares al museo, que es lo que hice y volveré a hacer, y a la vez, bueno, esta película también es una especie de donación, ¿no? Es algo que aparece también tematizado, porque hay una primera donación que es la de la cámara en la película, ¿no? Es decir, bueno, mi padre me dejó la cámara, además de estos rollos y estas películas, y bueno, yo de alguna manera quisiera continuar eso de alguna manera, es decir, bueno, y ahora, bueno, no dejo una cámara, dejo una película en todo caso, que espero que a alguien le sirva, digamos, en el sentido de, bueno, de que transmita algo de todas estas cuestiones. Dejás una película y dejás los cuadernos también. Es muy conmovedor ver los cuadernos escritos de tu papá con todos los nombres, pero también todas, bueno, esto que vos comentás también, todas tus anotaciones. Y cuando hablabas como de un hilo o lo que te va llevando en la película, también aparece, además de Casablanca, el Conde de Montecristo, de una manera, bueno, muy marcada y también como siendo un poco columna de estas historias que se van cruzando. Quería preguntarte también sobre la importancia, más allá de lo que se expone en la película del Conde de Montecristo. En realidad había como 1000 puntas para tirar, porque todo está en en realidad, si uno lo ve y vuelve a ver la película, todo está en los cuadernos. O sea, las menciones, en esa memoria que se empieza a disolver de mi padre en los cuadernos de una manera caótica, pero están todas esas cosas y están como puntas, digamos. Era cuestión de tirar o de algunas, digamos, o de las que pudieran ser, no necesariamente más productivas, pero en todo caso más significativas. Y en cierto modo es como si, a ver, así como yo uso las películas que él filmó y hago otra cosa, bueno, era como si ese cuaderno fuera un proto-guión también, ¿no? Es decir, bueno, tomar elementos de ahí, ver que se mencionan canciones que después están, la canción de Jacques Trenet está mencionada en el cuaderno, y todo tiene un poco ese juego. Y bueno, y Montecristo fue porque, obviamente, rastreando un poco en el cuaderno y esas cuestiones, realmente me llamó la atención que estuviera ese libro ahí, que no sé ni de dónde vino. Y nada, buscando sobre Montecristo, encontré ese texto que lo relacionaba con el tema de la memoria y me parecía que ahí era un elemento muy fuerte. Porque, digamos, además hay como una deriva así, semiótica, digamos así, en el sentido de que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Es decir, porque Montecristo tiene que ver con la figura del encierro, y eso es una figura central que fui encontrando y que después de algún modo desarrollé como eje, que era el que me permitía paradójicamente salir del encierro. Pero es como encontrar distintas formas del encierro, un encierro, de un encierro autoinfligido a un encierro, en todo caso,
paradójicamente, no diría victorioso, pero bueno, alguien que puede justamente escapar, no como el caso de Montecristo, que la paradoja es que él escapa, pero sigue ahí, ¿no? sigue encerrado, sino bueno, en los otros encierros que aparecen, que son básicamente los dos grandes encerrados, los dos grandes presos políticos del siglo XIX y del XX, que es Blanqui y Gramsci, digamos, ¿no? Y que los dos escribieron en la cárcel, y esos textos son textos que todavía nos siguen diciendo cosas, digamos, ¿no? Sí, 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 sin duda que en la película también se van apareciendo todos estos, relatos, historias y momentos de un pasado también que los vas reactualizando y poniendo en tensión con el presente continuamente, y creo que es, es como una propuesta que en tus películas va apareciendo siempre, aparecía también en M, también en Tierra de los Padres, esta forma como una especie también, forma parte de ese universo. No sé si estás pensando en otra película más en relación a este universo, o si las tenías como previamente como necesidad de narrarlas de esta manera, o de realizarlas así, o simplemente fueron apareciendo, y si hay algo más que vendrá. Te preguntan, no sé, digo, en realidad tiene el nombre y sería que el nombre fuera una especie de cierre, decir, bueno, si pueden leerse en continuidad estas películas, este sería el cierre de esta especie de trilogía involuntaria, para decirlo a lo Mario Lebrero. Pero bueno, uno nunca sabe, digamos, que hay adelante. Y de alguna manera, incluso esas películas que no es que estaban muy claras, pero yo digo, en M es como una cantera, uno podría tomar determinadas cosas y extraerlas y seguir trabajando en eso durante toda una vida. Pero como gajos que uno siembra, y digo, está el cementerio de la Recoleta, que después está en Tierra de los Padres de otra manera, y están las películas familiares de otra manera. Hay 3 minutitos de esas películas que tienen otra función, y aquí es como están puestas en otro lado y expandidas, digamos, ¿no? Y trabajadas de otra manera, digamos, y las películas no repiten nada, digamos, no hay ni la información ni nada. Digo, se pueden ver tranquilamente, por supuesto, de modo independiente, y a la vez, por supuesto, dialogan entre sí. Pero, no sé, para mí, ciertamente, por muchos motivos, esta película está ahí como algo de cierre. De hecho, en algún momento, en este conflicto de compara hacia dónde iba la película, pensé que la película se tenía que disolver también, que nada, que fuera como una especie de lenguaje que se va desarticulando. Pero bueno, después fui por otro lado. Así que bueno, hay que ver. Una cosa lleva a la otra, así como decíamos en esta película, y tal vez las películas mismas vayan por algún lado. Tal vez haga una película de terror, finalmente, no sé, como esa película que... Eso te iba a decir, que empezaste con la de terror, que me pareció una maravilla y un hallazgo, y que también, por supuesto, bueno, ni hablar de que entre en diálogo directo con tus otras películas también, desde otro lugar, pero también, y digo, bueno, quizás, viste, haces un círculo y terminás haciendo otras películas de terror también, más adelante. Sí, es que uno hace lo que puede o lo que lo dejan o lo que le sale también. Y así se van construyendo las cosas y me parece un modo, digo, no sé si las películas que he hecho, por supuesto, no es que estaban en mi mente hacer ese tipo de películas, ese tipo de cine, y han ido saliendo y estoy conforme, digámoslo así, con esas películas, pero no han sido frutos, han sido frutos de una voluntad en el sentido de que obviamente exigieron cada uno a su modo un trabajo, pero en cierto modo se impusieron, y yo que ni siquiera había pensado en hacer documental, porque cuando estudié no se enseñaba ni siquiera el documental. Bueno, creo que lo que más aprecio del documental es esa posibilidad, la idea de algo abierto, y donde las películas se van haciendo, inventando mientras se hacen, y en ese sentido, bueno, así como no hay un guión previo totalmente cerrado, bueno, quién sabe lo que viene tampoco, ¿no? Como en la vida. Así mismo, como en la vida. Por suerte que nos quede el cine después, ¿no? Como lugar de memoria también, y bueno, como lugar de, bueno, como posibilidad de vida también. Así que, Nico, te quería agradecer muchísimo que nos estés acompañando. Gracias por la película, por la generosidad ahora de esta conversación también. Y esperemos podamos encontrarnos pronto por ahí, a o vivo, como se dice.
Ojalá, ojalá. Pero bueno, por lo pronto encantado de estar en el festival una vez más, como siempre, y más en este festival tan especial, que de algún modo también, paradójicamente, nos tocó el encierro y a la vez estamos tratando de salir del encierro, con lo cual, de algún modo, tal vez tenga una lógica que la película esté en este festival. Sin duda que sí, creemos lo mismo. Muchísimas gracias, esperamos que todos y todas puedan también disfrutar muchísimo de la película y bueno, y queremos más películas de Nicolás Priviera también, así que estaremos atentos a eso, sean de horror o documental. Muchísimas gracias, Nico, y gracias a todos y a todas por acompañarnos.